Chile, día viernes 4 de septiembre de 1970. Es elegido presidente de forma democrática el candidato de la Unidad Popular, Salvador Allende Gossens, luego de imponerse frente a Radomiro Tomic, candidato de la Democracia Cristiana, y a Jorge Alessandri, candidato del Partido Nacional. Próximamente Chile viviría un periodo de gran efervescencia social. Esto debido al gran desabastecimiento general que estaba sufriendo el país, el aumento de los precios en el mercado, los distintos paros y la violencia entre distintos sectores políticos, lo que desembocaría en el derrumbamiento de un gobierno democráticamente establecido. El 11 de septiembre de 1973, las tres ramas del Ejército y Carabineros se unen para derrocar el gobierno de Salvador Allende, mediante un golpe de Estado, acción que estuvo a manos del vicealmirante de las Fuerzas Armadas José Toribio Medino, el comandante de la Fuerza Aérea Gustavo Leitch, el general de Carabineros César Mendoza, el comandante jefe del Ejército Augusto Pinochet, quienes posteriormente establecerían una junta de gobierno. La última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Mis palabras no tienen amargura sino decepción. Y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento que hicieron. Soldados de Chile, comandantes en jefe titulares, y el almirante Merino que se ha autodesignado, más el señor Mendoza, general rastrero, que solo ayer manifestara su fidelidad y lealtad al gobierno, también se ha denominado director general de Carabineros. Ante estos hechos, solo me cabe decirle a los trabajadores: yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallar, pero no se detienen los procesos sociales, ni con el crimen, ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. El pueblo debe defenderse, pero no sacrificar. El pueblo no debe dejarse arrasar ni acribillar, pero tampoco puede humillar. Hola, muy buenas tardes. ¿Me podría decir su nombre, por favor? Hola, mi nombre es Elsa Pérez. Bueno, ¿usted podría responder algunas preguntas acerca del periodo del 70 al 80? Sí, Bien. ¿Qué le parece la época durante la que gobernó Allende? bueno, yo en el periodo del presidente Salvador Allende tenía 13 años, así que de política en esa época no mucho, no sé mucho, no sabría decirte. Sé que era la Unidad Popular, sé que hubo escasez de alimentos, sé que la gente hacía filas para comprar los enseres, pero más no podría decirte. Bien. ¿Y su calidad de vida, socioeconómicamente hablando, se vio muy afectada? Mira, mi padre era español, Ujú. tenía panadería, tenía barraca, tenía molino, así que mi calidad de vida en esa época era buena Bien. y se afectó en el periodo de Allende por Bien. las huelgas, por los sindicatos. Entraban a la panadería los sindicatos, le echaban cloro a los amasijos, no dejaban salir el pan a los puestos de venta, así que sí se vio afectada. Bien, y ahora contrastando todo lo que me acaba de decir, ¿cómo se vio usted y su familia en el periodo del golpe militar o pronunciamiento durante el que gobernó Augusto Pinochet? Bueno, mi familia se vio beneficiada en lo que es económicamente porque las cosas como que volvieron a su normalidad.
se paró el vandalismo, las huelgas. En ese sentido, yo te puedo hablar, en el sentido de los derechos humanos que se han visto después, no podría opinarte nada, pero en el sentido económico volvió a la normalidad lo que eran las fuentes de trabajo de mis padres. Y como te digo, yo tenía 13 años, entonces tampoco puedo opinarte muy extensamente de algo que a lo mejor no me di cuenta por mi edad. María. Hola, muy buenas tardes. ¿Nos podrían, por favor, decir sus nombres? Hola, buenas tardes. María. Constanza. Bueno, ¿nos podrían, por favor, hacer el favor de responder algunas preguntas acerca de sus vivencias durante el periodo en el que gobernó Salvador Allende y en el que estuvo Pinochet en el golpe militar? Gracias. Sí, Sí. Bien, partamos. ¿Cómo se vio afectada su condición socioeconómicamente hablando durante el periodo que gobernó Salvador Allende? Bien difícil, bueno, en esos años yo estaba estudiando y la situación de mi casa era delicada, digamos, porque el trabajo se veía afectado. Nosotros no estábamos de acuerdo con el gobierno de Allende y muchas personas, qué sé yo, amigos nuestros, era difícil y cada vez, cada año fue como aumentando mucho más esta crisis. Había escasez de alimentos, teníamos que hacer colas para comprar las cosas. Después yo me tuve que ir en ese tiempo a estudiar a Santiago y ahí fue peor, qué sé yo. Las tremendas colas, había que comprar lo que se ofrecía. Había poca libertad, ya estaba empezando el problema de los colegios, de la famosa ENU, y aquí en Chillán los colegios se tuvieron que unir para poder tener alumnos, para poder continuar. Fue una época súper mala y ahora no se acuerdan la gente que fue eso, que ellos fueron los que provocaron que llegara el gobierno militar. Muchas gracias. ¿Nos podría, por favor, contestar usted? sí, mira, es más o menos similar. La época fue tremendamente difícil por la escasez de alimentos, la escasez de productos básicos, como el papel confort, ponte tú, cosas que son básicas. Productos para lavarse el pelo, o sea, los champús, todo escaseaba. No había, no había nada, o sea, uno no podía comprar, de repente tenías que lavar el pelo con detergente de ropa. Para mí ahora, recordándolo todo eso, fue como el preámbulo de lo que se está viviendo en Venezuela. Bueno, y ahora, a modo de contraste de lo que me acaban de responder, ¿cómo cambió su situación económicamente, social y educacionalmente hablando? Bueno, fue distinto. Para empezar, uno estuvo como más tranquila, vio que había orden, que eh, nosotros no supimos hasta mucho después de todas las cosas que habían ocurrido, así que uno no estaba tampoco de acuerdo. Pero en ese momento era súper necesario que se hiciera así. Eh, Porque como te digo, pusieron orden, la gente tuvo más respeto y tuvo que ser un cambio lento, paulatino, no era una cosa que se hiciera de un momento. Uno en ese tiempo era como joven, no nos dimos cuenta de muchas cosas que pasaban porque no estábamos metidas en eso nosotros, pero sí se mejoró la calidad de la educación, hubo más trabajo, el país se abrió porque se ordenaron las finanzas, se ordenaron las platas, hubo trabajo, hubo crecimiento. Y todo eso se reguló con el tiempo de Pinochet. Muchas gracias por su tiempo. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Roberto Cruz. Bien, me gustaría hacerle unas preguntas sobre el gobierno de Salvador Allende. ¿Cuál es su opinión? Perfecto. Bueno, el gobierno de Salvador Allende fue un gobierno elegido democráticamente, ¿no es cierto? Pese a tener una crisis que está comprobada, que hubo intervención también de Estados Unidos, fue
retirado y perdió el Estado de Derecho por un golpe militar. Bien. ¿Y usted de izquierda o derecha? Yo me defino como de izquierda. ¿Vale? ¿Ha participado en algún movimiento revolucionario como el Frente Patriótico o algún tipo de movimiento? Sí, mira, en la época de enseñanza media y en la época universitaria me tocó participar en partidos, en partidos políticos, principalmente porque no había libertad de expresión, no había derechos para los ciudadanos, por lo tanto encontrábamos legítimo que poder derrocar un gobierno que se había instaurado mediante un golpe militar, que no era democrático. ¿Cómo vivió usted el golpe militar? A ver, cuando fue el golpe militar, yo tenía 68, 70, yo tenía 6 años, ¿ya? Sin embargo, a mí me tocó toda la etapa de adolescencia, principalmente segundo, tercero y cuarto medio, y universitaria, toda la represión más fuerte de la dictadura. Por lo tanto, yo puedo decir de que toda mi vida de juventud me tocó vivir y estudiar bajo un régimen dictatorial sin derecho, ¿ya? Sí, los jóvenes no teníamos derecho, teníamos estados de sitio, teníamos que recogernos porque había estado de emergencia, un gobierno, un estado represivo. Eso es lo que me toca a mí vivir. ¿Cuál es su visión sobre Allende como persona? A ver, si bien yo no lo conocí porque tenía 6 años, fue un estadista, de los pocos que hoy día fueron, que han sido, un estadista, fue un médico, y donde las ideas de igualdad de alguna forma eran y me identifican, eran, desde el punto de vista masivo, me identifican. Ahora, si bien en ese tiempo, y el análisis que hago yo, la gente a lo mejor no estaba preparada para ese cambio, de alguna forma, de tener un gobierno socialista en Chile, también del punto de vista de la expansión del socialismo en América del Sur, Estados Unidos hizo lo imposible para, de alguna forma, derrocar este gobierno. Y eso está, un informe de la ITT y distintos informes históricos, del punto de vista de poder terminar con el gobierno socialista de Salvador Allende. Del punto de vista como persona, me parece del más amplio respeto, y es un presidente que fue derrocado por las fuerzas militares, como ha sido siempre históricamente en Chile. Fue derrocado ilegítimamente, con bombardeos, todo, por lo tanto, para mí merece el respeto y el reconocimiento de un estadista de los pocos que tenemos en Chile. Muy bien. ¿Cuál es su opinión sobre la violación de los derechos humanos en la dictadura militar? A ver, personalmente, a mí me tocó conocer este tema de violación de derechos humanos. El año 82 yo participaba en el Club de Ajedrez de Concepción, donde jóvenes universitarios, en una esquina del centro de Concepción, gritaban contra el gobierno militar, y personal no sé si eran de la CNI o investigaciones, pero aparatos de seguridad, tomaron a estos jóvenes que no tenían más de 18, 19 años, en ese tiempo tenía 12 años, y los golpearon frente a todos los que estábamos ahí, golpe de puño, le doblaban los brazos, todo. Entonces, y eso de alguna forma me hizo investigar más el tema de lo que estaba pasando en Chile en derechos humanos, y después conocí el tema, aún en enseñanza media, el tema de la vicaría de la solidaridad, las relegaciones de los jóvenes que tenían 15, 16 años, la mía los relegaban a Camiña, Mamiña en el norte, y a los universitarios lo mismo.
Por lo tanto, la dictadura militar es un gobierno que jamás respetó los derechos humanos, todo lo contrario, hizo desaparecer personas y lo que conocemos hoy día en este tema. Ahora, si tú me preguntas la opinión o si ustedes me preguntan la opinión, esto jamás se ha hecho justicia, que es lo triste, ¿ya? En el retorno de la democracia. En el retorno a la democracia jamás se hizo justicia y de hecho hoy día los militares conocen dónde están los detenidos desaparecidos, que no sé la última cifra, pero son alrededor de 3.000 y fracción, me parece que son, que no han dicho nada. Guardan en el secreto y ahí de alguna forma todavía los familiares no pueden conocer dónde están sus víctimas.